¿Sabías que hay personas que dicen creer en Dios, pero siguen viviendo como si nunca lo hubieran conocido? Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta clave es esta: ¿qué significa realmente estar en Cristo? ¿Solo creer o hay pasos que debemos dar? Mensaje completo. Estar en Cristo no es simplemente creer que Dios existe. Estar en Cristo significa haber pasado de muerte a vida. Significa que tu vieja naturaleza quedó crucificada con Él y ahora vives una vida nueva guiada por el Espíritu Santo. No se trata de una religión ni de un título. Se trata de una unión espiritual, de pertenecerle completamente a Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Estar en Cristo es permanecer unido a Él, dejar que su vida fluya dentro de ti, que su Espíritu dirija tus pensamientos, tus deseos y tus decisiones. Muchos manuscritos antiguos no incluyen la frase «los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu» en el versículo 1. Y eso no cambia la verdad. No hay condenación porque nuestra posición está en Cristo, no porque caminemos perfectamente, sino porque hemos sido justificados por Él. No somos libres de condenación porque seamos buenos, sino porque Jesús fue perfecto en nuestro lugar. Ahora bien, aunque nuestra posición es segura, nuestra conducta revela a quién seguimos, si a la carne o al Espíritu. ¿Qué significa andar en la carne y andar en el Espíritu? Andar en la carne es vivir guiado por tus deseos naturales, por lo que el cuerpo o el ego quieren. Es vivir buscando placer, poder, orgullo o venganza. Es vivir centrado en ti, no en Dios. Por ejemplo, alguien que se dice cristiano, pero vive dominado por la ira, la codicia, la envidia o la sensualidad, anda en la carne. Andar en el Espíritu, en cambio, es caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, es tener una mente renovada que busca agradar a Dios en todo, es decir no a lo que la carne quiere y sí a lo que el Espíritu enseña. El que anda en el Espíritu ama, perdona, sirve, ora y se niega a sí mismo cada día. En resumen, uno vive controlado por los deseos terrenales y el otro por los deseos del cielo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Pablo usa una comparación magistral. Hay dos leyes en conflicto. La ley del pecado es como la ley de la gravedad. Siempre te arrastra hacia abajo, hacia la caída. Pero la ley del Espíritu de vida es como la ley de la aerodinámica. Vence a la gravedad y te levanta por encima de lo que antes te hundía. Así funciona. Cuando estás en Cristo, el Espíritu te eleva sobre lo que antes te dominaba. Lo que antes te esclavizaba ya no tiene poder sobre ti, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible? La ley no podía cambiar el corazón del hombre. Podía decirte que estaba mal, pero no podía darte el poder para hacerlo bien. Es como un espejo, te muestra que estás sucio, pero no puede limpiarte. Y era débil por la carne, porque el hombre, en su naturaleza caída, no podía cumplirla. Por eso Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué Dios envió a su propio Hijo y por qué en semejanza de carne? Porque Dios no podía salvarnos desde el cielo sin intervenir. El problema no estaba allá arriba, estaba aquí en la tierra, en la carne. Así que el Hijo de Dios se hizo hombre, sin pecado, pero con un cuerpo igual al nuestro. Tomó nuestra naturaleza para vencer en el mismo terreno donde habíamos caído. Si lo hubiera hecho desde su trono, no habría justicia, pero al hacerlo en carne, venció al pecado en el mismo campo de batalla donde nosotros fuimos derrotados. Y cuando dice condenó al pecado en la carne, significa que Jesús, en su cuerpo, cargó con toda la culpa, la maldición y el castigo del pecado. El pecado fue juzgado en la cruz. Allí murió, allí fue sentenciado. El verdugo no fuimos nosotros, fue Dios mismo.
aplicando su justicia sobre su propio Hijo por amor a nosotros. Así de profundo fue su amor, así de alto fue su sacrificio, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pablo no dice por nosotros, sino en nosotros. Jesús cumplió toda la ley perfectamente y esa justicia ahora vive en ti por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque ahora ya no obedecemos por obligación, sino por transformación. No porque la ley lo exige, sino porque el Espíritu lo produce. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que ocupa tu mente revela a quién perteneces. Si tu pensamiento diario gira en torno al placer, el dinero, la fama o el resentimiento, tu carne está al mando. Pero si tu mente se ocupa en orar, en servir, en perdonar, en esperar la venida de Cristo, entonces el Espíritu te gobierna. Pablo remata con una verdad tremenda, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La carne promete placer, pero termina en vacío, destrucción y muerte espiritual. El Espíritu promete renuncia, pero termina en plenitud, gozo y vida eterna. Y concluye con esta advertencia: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se reforma, se crucifica. Por eso dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se trata de esforzarte más, sino de rendirte más. Mientras tú vivas en el trono, Cristo no puede reinar. Pero cuando el Espíritu toma el control, entonces hay libertad, hay poder, hay victoria. Conclusión: hermano, hermana, examina tu caminar. ¿Estás viviendo en la carne o en el Espíritu? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero tampoco hay excusa para los que siguen viviendo sin Él. Camina en el Espíritu, deja que Él guíe tus pasos y verás cómo la vida, la paz y el poder de Dios transforman todo tu ser. Cristo viene. Que no te encuentre dormido. Cross of Fire.